Gracias, señor presidente. Además de estar de acuerdo con el procedimiento establecido por el portavoz de Nueva Canarias, le voy a decir una cosa. A Podemos le han negado el debate de sus enmiendas en esta comisión. Así que, por favor, le pido que no nos niegue la palabra también. Solo pedimos 10 minutos para establecer nuestra posición sobre este informe de la ponencia, ya que es lo único que nos queda, más, por supuesto, todos los procedimientos jurídicos que nos correspondan. Gracias. Buenos días. En primer lugar, con respecto a que ni la mesa de esta comisión ni la mesa del Parlamento hayan aceptado como válidas nuestras enmiendas, tenemos que decir que se trata de un auténtico abuso de poder. Demuestran con esta actitud un desprecio absoluto a la pluralidad de opiniones políticas y en una conducta totalmente antidemocrática. Hay una clara falta de objetividad en la calificación de las enmiendas que se aceptan a debate y las que no. Pero es que no solo hay abuso de poder, hay ostentación del poder, porque no tenían ni siquiera necesidad de llegar a ese extremo. Les hubiera bastado con votar que no a nuestras enmiendas, porque ustedes saben perfectamente que no hubieran tenido un largo recorrido. Pero ustedes se sienten tan impunes y tan seguros de sí mismos y de su mayoría absoluta que hasta se permiten el lujo de cercenar la democracia del debate. Es verdad que nos ha sorprendido la generosidad con la que han calificado las enmiendas de Coalición Canaria y PSOE, a sabiendas de que se extralimitan en el sentido propio de la modificación de ley aprobada por el Pleno del Parlamento, y sin embargo, la estrechez de miras que han demostrado sobre las enmiendas de Podemos. Miren, las enmiendas de Coalición Canaria y PSOE cambian el título, ampliando el contenido tomado en consideración por la Cámara. Incorporan nuevas cuestiones, atreviéndose incluso a incluir nuevos instrumentos de ordenación que no están contemplados en ninguna legislación actual, sin haber sido informado ni por el Gobierno de Canarias ni por el Consejo Consultivo, como es preceptivo. Es decir, amplían de una manera exorbitante lo que era el contenido de la proposición de ley original, saltándose todos los mecanismos de información, participación, consulta institucional y debate parlamentario. Estas prácticas podrían constituir, desde luego, un fraude de ley. Con respecto a la enmienda de Nueva Canarias, se acepta después de un recurso porque, aunque no tiene nada que ver con esta proposición de ley, les interesa sacarla adelante para evitar que caduquen planes territoriales según la ley 1414. Es decir, que cuando existe voluntad política, las enmiendas sí se califican. En cambio, las enmiendas de Podemos, que sí se ciñeron exclusivamente al artículo 4 y 8 de la proposición de ley, respetando el objetivo de esa modificación, no se califican. Y el argumento restrictivo que han utilizado es que se trata de una enmienda encubierta a la totalidad. Y eso ni siquiera es cierto. Miren, Podemos presentó un articulado alternativo al de la proposición de ley. Y en el reglamento de la Cámara no dice cómo tiene que ser ese articulado alternativo para que se califique. Es más, el articulado presentado por Podemos ni siquiera es el de la vigente Ley 6/2002. El problema, señorías, no está en su legitimidad. El problema es que ustedes no aceptan que esta sea nuestra forma de ver las cosas. Y ni siquiera quisimos entrar al fondo de la cuestión. Solo pedíamos mantener las formas y que las modificaciones fueran muy puntuales, porque el orden lógico de debatir en el Parlamento, primero, era el proyecto de ley del suelo, que se va a presentar ya, y eso es lo que va a marcar el nuevo marco normativo que definirá todo lo demás. Solo pedíamos sentido común. Y tanto que critican el caos de leyes que tenemos, de las contradicciones legislativas, y sin embargo no les importa seguir creándolas y aumentándolas, porque estas son contradicciones que se van a sumar.
Con respecto al contenido de esas enmiendas de Coalición Canaria y PSOE, y por supuesto las del PP, que hace básicamente copiar lo que dicen los anteriores. Además de rebajar aún más las superficies necesarias para construir camas de lo que proponía la proposición de ley original, el punto más grave que presenta, y lo saben, es la introducción de los instrumentos de planificación singular turística, que, como ustedes saben, dice, tienen por objeto ordenar y diseñar para su inmediata ejecución los equipamientos insulares estructurantes turísticos en cualquier clase y categoría de suelo y podrán aprobarse de forma autónoma al planeamiento insular. Su parecido es muy grande con lo que figura en el anteproyecto de la Ley del Suelo, solo que en vez de ser un instrumento excepcional, como dice el anteproyecto del suelo, dice que esto es un instrumento especial. Y en vez de llamarse proyectos de interés insular, se llaman instrumentos de planificación singular turística. Pues miren, ¿saben qué? Esa simple modificación de términos ya es suficiente motivo de confusión jurídica y de inseguridad innecesaria. La verdad es que el legislador, por lo menos, debería saber hacer bien su trabajo. Cada vez entendemos más por qué existe la maraña normativa, por qué existen las incoherencias y las contradicciones jurídicas entre las leyes de Canarias. ¿Cómo no? Esto no es forma de legislar, esto no es serio. Esto es utilizar el poder legislativo a golpe de presiones de inversores privados, sin responsabilidad y sin sentido de la coherencia legislativa. Ni tampoco reflexionan sobre sus consecuencias en la huella ecológica de las islas, ni en los vertidos o residuos que se pueden aumentar, ni en el impacto que va a tener sobre las infraestructuras. No se paran a pensar si esta es la mejor forma de crear empleo, ni en qué va a quedar el objetivo de la soberanía alimentaria, esa que todos defienden aquí, ni con la calidad de vida de las personas. Es que de verdad no saben que hay otra forma de crear riqueza para las islas sin destruirlas. Y les da igual además introducir este instrumento de planificación singular turística sin que haya sido informado por el Consejo Consultivo. De hecho, este procedimiento es como mínimo irregular, pero sobre todo es antidemocrático. Asombra especialmente la actitud del grupo parlamentario del PSOE, que mantiene en la prensa una actitud de no tener una posición fijada sobre el texto de la Ley del Suelo, y en cambio presenta en esta proposición, para su rápida aprobación, uno de los puntos más polémicos y desreguladores que presenta esa nueva Ley del Suelo. Y ahora vamos al fondo de la cuestión, si no les importa, señorías. El lema que más se repite actualmente en Coalición Canaria, PSOE y PP es que el modelo territorial de Canarias ha sido un fracaso, que las directrices han sido un fracaso y que el modelo turístico de las islas menores es otro fracaso. Y junto con eso dicen que debemos reactivar la economía para generar empleo y que para eso hay que facilitar las inversiones privadas sobre el territorio. Es decir, que en vez de huir del modelo especulativo e inmobiliario de nuestro territorio, que es el que nos ha llevado a ser los peores de España en casi todo, hacen justo lo contrario. Profundizan aún más en ese modelo de turismo irresponsable basado en la construcción y el cemento, en la destrucción del medio ambiente y en el poco empleo precarizado. Tenemos la sensación de que ustedes no saben hacer otra cosa. Hablan de diversificar la economía, hablan de apoyar el sector agrario, hablan de economía productiva, hablan incluso de mejorar el medio ambiente, pero no cambian el chip y siguen actuando con lo único que saben hacer, monocultivos de urbanizaciones turísticas. Lo primero que debería hacer Canarias, ¿saben qué? Es legislar sobre los diferentes sectores económicos en función de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. No existe, por ejemplo, una ley que regule el sector agrario y que lo potencie. No existe una ley sobre la manufactura en Canarias y que la ayude. Y me refiero a la transformación de materias primas locales en productos elaborados. Por no haber, no existe ni una ley sectorial del turismo. Lo que hay, no se confundan, es una regulación de la ordenación turística sobre el territorio, que no es lo mismo.
Y solo después es cuando debe aprobarse una ley sobre el urbanismo. El urbanismo no debe ser quien mande, sino debe estar subordinado a la economía y al medio ambiente. Pero ¿saben qué pasa? Que ahí está el problema. Todos nuestros sectores económicos están centrados exclusivamente en la economía que generan sus actividades inmobiliarias. Y no hay más. Y el urbanismo se ha convertido en el amo de Canarias. ¿Por qué no plantea el Gobierno una ley de economía sostenible antes que cualquier otra? Miren, por último, solo decir que, además de lo que ha comentado el señor portavoz de Nueva Canarias sobre lo que nos reservamos en los procedimientos jurídicos y judiciales que correspondan a esta decisión que se va a tomar hoy, mantendremos informadas a las instituciones internacionales sobre la aprobación de esta ley, que de un golpe permite la construcción de 33 hoteles y de 5 campos de golf en la isla de La Palma. Organizaciones como la UNESCO, como el Consejo de Europa y como la Comisión Europea deberán opinar sobre la compatibilidad de este modelo con figuras como la Reserva de la Biosfera o la Red Natura 2000. Gracias. Gracias.